ahora voy a pasar a presentarte. Todo se va a quedar grabado. Cualquier persona que quiera aportar o preguntar, que aprovechen con Cruz, que es una experta, y estaremos encantadas de... Bueno, para mí es un placer también compartir contigo este Grafo Café, porque bueno, estás trayendo a gente súper interesante y bueno, pues me encanta estar aquí contigo y pasar esta tarde de domingo compartiendo una infusión o un café o lo que cada uno quiera. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues os voy a ir presentando a Cruz. Cruz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego estudió grafología entre el 2007 y 2009, estudia grafología en Signes Grafo con una docente llamada Montse Perelló. Luego, como es inquieta, no para, del 2008 al 2011 realiza los 3 posgrados en la Universidad Autónoma de Barcelona, que sería el de pericia caligráfica, grafopsicología y el máster en grafoanálisis europeo. Su desarrollo profesional, que es muy interesante, inicia su ejercicio de grafología con Signes Grafo, empieza a trabajar con ellos especializándose en pericia caligráfica. Al 2014 es autora y creadora del curso de especialización universitaria Grafología aplicada a la tipografía y al diseño, que luego nos contará, también impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona. 2014 hasta la actualidad, ella imparte formación en grafología para diseñadores en varias escuelas de arte y diseño de Cataluña, como por ejemplo el Instituto Europeo de Diseño en el Máster de Diseño Gráfico, o la Escuela de Diseño sobre Grafología y Diseño, o la Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès, una aplicación tipográfica, o la Escola d'Art d'Olot, ¿no? Luego, en 2016, ella inicia su propio proyecto, que es como la conocemos ahora y la veremos por Instagram, que es Grafo Project. Ella se especializa en grafología aplicada a la publicidad, pero no solo a la publicidad, sino también al arte, que ahora también es lo que nos va a compartir Cruz. Ella hace distintas colaboraciones que también compartirá, como una de ellas colabora con la Fundación Arrels, que es una fundación de personas sin hogar, bastante famosa y hacen un buen trabajo en Barcelona, con el proyecto de grafología de Homeless Fund, bueno, de fuentes de personas sin hogar. También ella está colaborando con el Museo Picasso de Barcelona, luego también con Picasso en Identidad, en una evolución de la firma, el trazo y la técnica pictórica de Picasso, que es lo que va a compartir más adelante. También ella ha compartido colaboraciones con Picasso Poeta, coautora en el catálogo para la exposición Abecedario. Nos vamos hacia el Museo Picasso de Málaga, que también ha colaborado, y en 2018 el Sur Picasso, que sería análisis de 18 cartas para documentar la exposición. Bueno, esto es increíble, tu desarrollo profesional y personal, ¿eh? Enhorabuena. He sido muy afortunada en poder analizar, pues eso, la escultura del artista. Me pasó así por delante cuando yo ni lo busqué ni me lo esperaba, y ha sido pues un honor trabajar y seguir trabajando con ellos, analizando el grafismo de Picasso. Y tampoco yo estaba especializada en arte, pero bueno, me vino así, y también a ellos les venía bien una mirada pues no especializada en arte para ver al pintor desde su obra manuscrita. Qué Entonces, bien. bueno, Pues yo creo que nos vas a hablar de muchas cosas distintas. Yo creo que una del enfoque lo podemos poner en a qué dedicas tu actividad principal, ¿no? O sea, realmente la grafología, ¿dónde la estás uniendo? ¿Cuál es la relación de la grafología, la publicidad y el arte? ¿Y cuál es tu visión y tu perspectiva y hacia dónde diriges toda esta forma de aplicar la grafología de una forma práctica realmente y que pueda ser usada comúnmente, ¿no? Así que, ¿quieres contarnos un poquito? bueno, pues yo, como tú has explicado, bueno, muchas gracias por invitarme, repito, y gracias por estar aquí. Y como tú muy bien has explicado, empecé a trabajar compatibilizándolo con mi anterior empleo, que no tenía nada que ver con la grafología, en Signas Grafo, que es una consultora especializada en recursos humanos. Allí hacíamos formación y selección de personal. Entonces, bueno, pues tenía como la técnica muy orientada a la selección. Pero toda la inspiración o la chispa vino por una campaña que vi publicitaria de la obra social de la Caixa. Bueno, es un banco muy importante de aquí de España para los que nos ven desde otros países, y entonces
Ya cuando estudiábamos las compañeras y los compañeros que hacíamos el curso, hablábamos de esta campaña de la obra, que la tengo aquí. A ver, acércalo más. ¿Vale? Sí. El alma no cambia, entonces, bueno, es una campaña en la que se intenta vender la parte más pues emocional, más solidaria de la entidad bancaria, ¿no? Entonces, pues bueno, observando la tipografía nos dimos cuenta que era una tipografía muy agresiva, en la que se utilizan pues gestos incluso de la deshonestidad, con jambas trianguladas, alguna invasión, trazos iniciales, trazos finales. Entonces, yo empecé a darlo vueltas. En aquella época estaba cursando el máster de grafoanálisis, entonces lo que hice fue el trabajo de máster, imbuirme de cabeza en las tipografías y el significado simbólico de las tipografías a través de la mirada grafológica, y entonces a partir de ahí pues bueno, vi que había un mundo por explorar, que había muy pocos exploradores pioneros y empecé a trabajar. Como te digo, hay muy pocas personas que habían trabajado en esto. Estaba Vanessa Lerner, que la tuviste justo hace 2 cafés, y luego encontré una bibliografía aquí tengo el libro, Andrea Paul, que es un libro de grafología aplicada a los logotipos, semagotipos y demás, que está, bueno, es una pasada. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar. Entonces, bueno, a mí como me gusta mucho investigar, pero después una vez que investigo lo tengo que compartir, porque si me lo quedo yo como que me resquema, ¿no? Entonces empecé a vender. Con lo que quisiesen transmitir. Sí. Y entonces, pues ahí empezó todo. ¿Te puedes poner los cascos por si acaso? Porque se oye mucho ruido de fondo. Vale. Pues allá voy. Aquí los tengo preparados. Todo listo. Tengo aquí un arsenal de cosas. Muy bien. Todo el mundo está preparando el café, ¿no? Chicas y chicas, los que se van incorporando, por favor, preparen los cafés o los tés. Y cualquiera que quiera preguntar, no se corten, aprovechen a Cruz, aprovechen su conocimiento, toda su fuerza y su bagaje. Por favor, mientras se ponen los cascos, vamos mirando, bueno, veo que hay distintas personas, os doy la bienvenida y las gracias a todas y a todos. La mayoría son mujeres, creo, por aquí, ¿no? Como siempre somos mujeres en todas partes. Así que, bueno, encantada. ¿Sí? ¿Los tienes puestos? ¿Los cascos? Un momento, enchufo. Vale. Bueno, hay un poco de movimiento en el directo, esas cosas de la cámara. No se apuren, que en breve ya... Tenía la luz, ahora me cambia un poco, pero bueno. Bien, ¿no? A ver cómo ahora se oye. ¿Ahora me oís mejor? Sí, de momento no hay ruidos de fondo, que se oía como... Perfecto, corre, no... La pregunta estaba, para que no quiero, como nos quedan solo muy poquitos minutos, porque en Instagram nos cortan ahí 59 minutos, yo quiero aprovecharte toda. Así que, bueno, ¿qué es lo que, esa fusión de la grafología, arte, la vida de Picasso, la obra, a ver? Vale. Lo que quería enseñaros es, por ejemplo, una cosa que he traído antes de entrar con Picasso, ¿eh? Vale. Uy, el vecino está haciendo obras. ¿Oís su taladro o no? No. Vale, mejor. Bueno, mira, os quería enseñar, por ejemplo, cosas que hacemos en las clases de grafología aplicada al diseño y la publicidad. Por ejemplo, en grafología existen las letras reflejas, ¿no? Cada letra refleja tiene un simbolismo. Pues, por ejemplo, la A es la letra de la capacidad de socializar, de expresión, comunicación, o la letra G es la letra refleja de la sexualidad. Con todo este aprendizaje, yo les propuse un ejercicio que consistía en crear un superhéroe o una superheroína representado por una letra refleja, ¿no? Entonces, pues, hubo muchos trabajos muy interesantes, pero os enseñaré algunos de ellos. Por ejemplo, la letra G es la letra refleja de la sexualidad, ¿no? Un grupo de chicas hicieron la superheroína Gina con una G, pues, muy grande, con una jamba muy desproporcionada, que representa la búsqueda del placer de la mujer, ¿no? Cómo la mujer baja el instinto y abre su capacidad de expresar y abriendo el óvalo, capacidad de expresar y de recibir.
¿no? Pues, por ejemplo, esto era uno de los ejemplos. O otro, por ejemplo, era la D. Trabajamos con la Qué D, bueno. que es la capacidad didáctica. Era una superheroína que era pues una vengadora, pero con la capacidad didáctica. Qué Entonces, bueno. pues bueno, es algo súper interesante, personas con mucha creatividad, que tengan conocimientos grafológicos y que puedan aplicarlo a su trabajo diario y que, bueno, sea coherente eso, el mensaje que transmiten con la forma, no solo poner una tipografía bonita, sino caracterizarlo pues de manera sustancial. Mira lo que dicen aquí. Una compañera dice grande Maricruz y la otra compañera dice hola Cruz, coincidí contigo en Signes Grafo y quiero felicitarte. Bueno, Y muchas gracias a Olga, claro que sí, a Susana, pues un beso muy grande. Son compañeras y amigas, claro. muy bien, me Un gusta que beso para apoyen. todas. Vale, lo que me estabas preguntando yo, esto que me estabas comentando de la publicidad, es una Mm. formación que tú diste y entonces le propusiste a las personas, no sé, estoy preguntando así a ver si entendí, como, bueno, pues desde la letra D quiero que dibujen alguna heroína y un logo con la letra Sí, D, ¿no? Que simbolice su yo personal, por ejemplo. ¿Era un poco la idea? no, o sea, yo lo que les di la formación, pues la letra A es la letra refleja de la socialización, la letra D es la capacidad didáctica y cada uno tenía que crear un superhéroe con las competencias que él Vale. quisiese, creando un logo y creando la imagen del superhéroe o superheroína. Qué bueno. O sea que, claro, realmente yo creo que también la grafología no solo es lo que tú decías, la estética y la forma, sino supongo que yo, por ejemplo, caminando por Barcelona, descubrí un lugar que tenía, lo fotografié, bueno, me impactó, que era una tipografía, en teoría esa tienda era una mercería, pero su tipografía era de un pub nocturno totalmente, ¿no? Que yo digo, uy, ¿sabes? Como, ¿no? Como Claro, entendía más la grafología publicitaria, lo importante que es, ¿no? Ese mensaje con la identidad claro, también significa, ¿no? De eso. Y con claro. esto viene relación también, ¿qué tiene que ver esta? Porque a lo mejor se relaciona el tema de las fuentes y de la escritura en el trabajo Mm. que hiciste con la Fundación Arrels, Sí. con las fuentes, a lo mejor tiene una relación así también tipográfica. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? Bueno, Homeless Fonts es un proyecto fantástico de la Fundació Arrels, que es una fundación de Barcelona, y ellos lo que hicieron es escrituras de personas usuarias de su centro en Barcelona, que son personas que estaban en la calle, la pasaron, esa escritura manuscrita la pasaron a tipografía. Entonces, pues las personas podían comprar esa tipografía para darle un uso comercial y así pues la entidad obtenía fondos. Entonces, pues claro, esto también trabajamos en las clases de los alumnos de diseño. Tenían que aplicar cada una de estas tipografías a productos, pues por ejemplo había la tipografía de Lorraine, que era una tipografía pues como con motivos celtas, y las aplicaciones que ellos le daban pues eran para como cantinas, pubs irlandeses, pero no era lo mismo, por ejemplo, otra de otra persona que era Gemma, que tenía una tipografía que parecía como infantil, pues esa tipografía con esas formas se podía utilizar para cuentos, para diferentes, tienen diferentes utilidades y diferentes aplicaciones. Qué interesante, porque yo creo que en el periódico también vi que además esa tipografía se la quedó, pues no sé si ahí la compró alguna compañía grande, la tipografía una de las de Lorraine, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, Era muy, Valuta, sí, sí, sí. muy bien. Pues mira, tenemos este proyecto. Luego tenías también otro proyecto que querías, por ejemplo, esto de las análisis de 18 cartas de Picasso para documentar la exposición. ¿Esto un poquito de qué iba? Bueno, esto fue también al museo llegué como de, bueno, me vinieron a buscar para hacer una pericial caligráfica, que es lo habitual, ¿no? Lo normal o lo habitual es que, bueno, entres en un sitio y, con una función y luego acabes saliendo con otra. Y hice una pericial caligráfica de una firma en un cuadro y querían saber si correspondía a un maestro de Picasso. Y al final la pericial pues salió su resultado y estuvo bien, pero después me invitaron a hacer un proyecto del análisis de la firma de Picasso desde que era niño, desde que tenía 12 años hasta los 18. Entonces fuimos analizando su firma desde la etapa de formación, cuando estaba en La Coruña, y después pues fuimos analizando todas las etapas cuando estuvo viviendo en Barcelona y por último cuando se fue a París. La firma, pues como todos sabéis, te identifica, pero también
lo que hace es ver la etapa evolutiva de la persona, los cambios vitales que se producen, y en Picasso, que es una persona que un año de su vida es como 20 en una persona casi que tenga una vida más convencional, porque era una persona súper intensa, pues se ve perfectamente esta evolución. Picasso se llama Pablo Ruiz Picasso, y no sé si lo sabéis, pero su padre era un pintor, bueno, era profesor de las academias de arte y era un pintor pues muy academicista, que trabajaba con el realismo y bueno, le enseñó la técnica a su hijo desde muy pequeño. Picasso lo que hacía era pintar y pintar palomas, porque su padre estaba obsesionado con las palomas, que luego la transforma en aquella paloma de la paz, pero pintaba palomas, palomas por aquí, palomas por allá, y el niño, pues bueno, aparte de que ya estaba superdotado a nivel pictórico, entonces, primero su primera firma era la P de Pablo Ruiz, y con una firma súper ascendente. Entonces, esto en La Coruña, y después estuvo viviendo unos años, y luego cuando llegan a Barcelona se empieza a juntar con las diferentes vanguardias que había aquí en Barcelona a finales del siglo XIX y principios del XX, pues mucha movida vanguardista. Él estudió en La Llotja, aquí en Barcelona, en la Escuela de Arte, y entonces empezó a recibir información, a recibir influencias de un montón de artistas. Entonces él sufre una transformación, y aquello que su padre le enseñó, que le había llevado ya a mucho éxito cuando él era pequeño, o sea, había ganado una exposición internacional de pintura y había conseguido mucho éxito con 14, 15 años, empezaba a separarse. Y eso se nota en la firma también y en el trazo. Entonces, esta P. Ruiz, que es la P del nombre, y el Ruiz, que simboliza el camino, el rol socioprofesional, y también simboliza la figura paterna, se va transformando y vamos viendo cómo él va variando de firma a medida que también varía su estilo pictórico, que es lo interesante, ¿no? Va probando cosas y todo eso se ve reflejado en la firma. Abandona el Ruiz, llega un momento que ya se decide romper con el academicismo del padre, romper con todo, y se va a París, y sí que pasa por una transición, pero llega un momento que se va y desaparece de aquí y del entorno, y ya se queda solo con el apellido Picasso. Entonces, o sea, es muy interesante, Cruz, perdona que te corte, así no, que me enrollo. No, es fantástico, me encanta. No, pero yo también me van surgiendo dudas sobre la marcha, ¿no? Y claro. bueno, aquí cualquier persona que quiera aportar y preguntar, pues adelante, ¿no? Sí. Lo que me estaba preguntando, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esta relación de lo que es la firma, ¿no? La firma, cómo se va desarrollando y se va personalizando, va madurando, ¿no? A la vez que también va madurando también su expresión artística, ¿no? O sea, su obra. O sea, quiero decir que va como unido, ¿no? Sabes que a veces hay firmas que pueden como involucionar y otras evolucionan, ¿no? Entonces, qué interesante todo este recorrido, y también que deje como el apartado, ¿no? Aparca el apellido del padre, ¿no? Por esa presión quizá, y se va al apellido de la madre, que además también era muchísimo más original y menos común, ¿no? Que también es como muy interesante esto, ¿no? Y ya, no sé, aquí dice, qué interesante, tendré que volver al museo sabiendo todo esto. Pues sí, además, gracias Fátima, un besito. Es súper interesante, ahora empieza una exposición de carnets, que he estado colaborando haciendo diferentes estudios. Los carnets que llaman ellos son libretas de autor. Son las libretas que él hace, los esbozos, los croquis, hace anotaciones. Entonces dan muchísima información de su vida, o sea, porque tan pronto te pinta, te escribe en la libreta, pues está ensayando, porque era un trabajador incansable, o sea, él era una persona prolífica y súper trabajadora. Entonces, tan pronto te está trabajando en cómo quiere perfeccionar la forma de una mano, como que te apunta a la lista de la compra, como la dirección de un amigo, como una idea que le viene o un poema. Entonces, ahora creo que es a finales de octubre, principios de noviembre, empieza en el Museo Picasso una exposición de estos carnets, que es muy recomendable pues para los que estemos aquí. Si todo va bien y sigue el museo abierto, la verdad es que merecerá la pena ir a verlo. Pues seguro. Y luego también algunas de las colaboraciones que tú has hecho, ¿no? Como comentábamos antes, es una que le llamas, bueno, en el 2017, Picasso, Identidad,
la evolución de la firma, el trazo y la técnica pictórica de Picasso, que es un poquito lo que nos estabas compartiendo ahora. Y luego, en 2018, el estudio longitudinal de 24 cartas de Sabartés a Picasso desde los 21 años de edad hasta los 84. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto, cuál era el trabajo, de qué trata? Bueno, esto fue bueno, para un grafólogo tú te lo puedes imaginar, encontrarte con documentos de una persona desde que tiene 21 años hasta los 84. O sea, es como, wow. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Mira, es una historia muy bonita porque Jaume Sabartés era un compañero de Picasso, amigo, de estudios en la Llotja, y también era artista. Lo que pasa es que se acabó convirtiendo en su secretario. Eran súper cómplices, cada uno tuvieron, en las primeras etapas de la vida se separaron porque Sabartés emigró a Nicaragua, pero después fue su secretario. Entonces esta complicidad, bueno, estaba materializada en una correspondencia entre ellos dos. En el año 2018 hicieron 50 años de la muerte de Sabartés y se pudieron abrir las cartas entre ellos dos, porque cuando hicieron el legado de todos los documentos al Museo Picasso, bueno, pusieron que no se podían abrir pasados 50 años porque por si acaso pues había alguien que se sentía aludido o bueno, estas cosas que se pasan. Entonces, pues nada, en 2018, todos así, que abríamos las 50 cartas entre Sabartés y Picasso. Entonces, hubo una exposición preciosa que también para las personas que nos gusta la escritura, nos gusta el grafismo, ver cómo las personas nos movemos en el espacio, se hablaba de estas cartas entre ambos artistas. A ver si tengo aquí el prospecto. ¿Y están expuestas ahora mismo en Barcelona en algún museo o no? No. No. Estas cartas, no, esta es una exposición del 2018, era Sabartés por Picasso, Picasso por Sabartés. Es esta la exposición. Vale. Es que al revés, puede ser. ¿Cómo? Bueno, porque se ve en espejo, vale, claro, no te preocupes. En espejo, es que vale, no lo pongo. No, bueno, era una pasada, o sea, hicimos una línea del tiempo con todos los acontecimientos y con las cartas representativas de cada año y las analizamos y veía claramente pues qué se puede observar en un estudio longitudinal. Las primeras etapas de la vida de Sabartés con 21 años, escrituras, también hay que contextualizarlo, ¿no? Porque estamos analizando escrituras de principios del siglo XX, el modelo caligráfico era distinto, pero bueno, tenemos que los primeros años, las primeras etapas, la escritura es mucho más formal, respeta mucho más la caligrafía. A medida que la vida va evolucionando, te van pasando cosas. Bueno, cada uno puede evolucionar de una manera, ¿no? En el caso de Sabartés, esta caligrafía se va deformando, va ganando agilidad y rapidez. Se ven los momentos duros y críticos de la vida, por ejemplo, la muerte de un hijo, cómo se materializa en su escritura. Se ve la enfermedad, cuando ya tiene 60 años, que le da como un síncope, él sigue escribiendo porque era una persona incansable, cómo la enfermedad traspasa, como la escritura es un acto neurofisiológico, claro, si hay una parte neurológica o física afectada, la escritura se transforma. Entonces, bueno, veíamos eso, vemos en las cartas de ya muy anciano cómo el pulso le tiembla, bueno, todo eso queda retratado, ¿no? Y es súper interesante poder interactuar dos disciplinas, ¿no? La nuestra, que es la grafología, y, por ejemplo, yo he colaborado de la mano del Departamento de Conservación del Museo Picasso. Entonces, mi visión como grafóloga, más la parte técnica de ellas de pintura o la de las historiadoras, ¿no?, del arte. Entonces, todo este tándem hacen que, bueno, salgan unos resultados pues muy buenos. Por eso animo, ¿no?, a abrir esta vía. Ahora no son buenos tiempos para el arte porque la verdad es que estamos bastante limitados de movimiento, de presupuestos, pero es una vía para trabajarla pues muy interesante. Y además yo también creo que la grafología, no porque seamos las dos grafólogas, pero una vez que estudias y profundizas y estás ahí dentro, también me doy cuenta que puedes conocer personas que quizá no has, por ejemplo, un Picasso, pues no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, pero a través de sus cartas ves claro. y ves su personalidad, su constancia, su firmeza. Entonces, a mí me gusta mucho también cuando leo las biografías que escriben otras personas de un mismo autor
y puedo yo ver escritura. Porque entonces digo, ostras, mira, fíjate que esto que contaba él, pues esto realmente tiene que ver con su escritura, o sí, pasa esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Claro. para el máster también que hice con el mismo que tú, en la Autónoma, yo mi trabajo lo hice en vez de Pablo, otro Pablo, Pau Casals, ¿no? Y vi sus biografías comparándola con su escritura del archivo histórico que está en San Cugat y me alucinó, o sea, me alucinó cómo en la biografía de Pau Casals, por ejemplo, hablaba de aspectos de su personalidad, pocos, de su intimidad, ¿sabes? Más bien de su obra y de otras cosas como muy, pero su intimidad no la toca mucho, pero había dos puntos, ¿no?, de sus relaciones sentimentales que sí que se tocaban. Y en la firma se veía esa P con la raya debajo, como ese cortar por lo sano, ¿no? Y entonces es como reafirmar, ¿no?, que la escritura realmente y la interpretación emocional de la escritura tiene mucho que ver con la biografía real de la persona, ¿no? Total, Entonces, es total, fascinante. Otro total. Pablo, sí, otro Pablo. Sí, va de Pablos la cosa. De gozada. Y además los dos eran, el Pablo Picasso era el pintor de la paz y Pau Casals era el músico de la paz, o sea que, ¿no? Y los Sí. dos viviendo, bueno, afincados en Cataluña, aunque uno siquiera catalán. Y yo me pregunto que en este trabajo que tú hiciste de Sabartés y Picasso, claro, tú tuviste la oportunidad de estudiar las cartas de Sabartés, pero supongo que también viste las de Picasso a lo mejor desde temprana edad a mayor, o solo estaban las de Sabartés en esa No, correspondencia. estaban las de Sabartés y también, pero estaban las de Picasso. Trabajamos sobre todo las de Sabartés. Era muy bonito, que eso sería otro trabajo, ver la correspondencia. Eran dos genios. A mí lo que me gusta mucho de los artistas, analizar los artistas, es que cómo ocupan el espacio que representa el mundo, de una manera totalmente rompedora y diferente a la que puede trabajarlo o moverse otras personas, ¿no? A cómo ocupan los márgenes. Ellos, por ejemplo, Picasso le escribía una carta a Sabartés y, no, al revés, o Sabartés le escribía una carta a Picasso y entonces el otro le contestaba en los márgenes, pues le ponía esto y le devolvía la misma carta Ah, reescrita, ¿sabes? sería para ahorrar papel. Sería No, para eso también, pero bueno, es como a mí, por ejemplo, a mí cuando escribíamos cartas ya hace años, pues tú escribes tu carta, la guardas y después le respondes. Es como ocupar el espacio, ¿no?, que el otro ha qué bonito. utilizado. Picasso también era muy invasivo, o sea, era una personalidad muy arrolladora, tenía invasiones por arriba, por abajo, que representa que, bueno, los límites de los demás no los tenía como muy claros. Era un Sí, artista en el eso trato también le personal. pasaba a Paul Casals. ¿Verdad que como sería lo mismo, como que los márgenes tanto de la derecha como de la izquierda, como que lo aprovechan todo, como si no tuvieran más papel, Sí, como si no hubiera más papel en el mundo, ¿verdad? sí, 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 Qué sí. curioso, digo, ¿no será algo de la época o no? Porque yo también me Bueno, pregunté, realmente tenían menos papel, no tenían tanta abundancia como teníamos ahora, pero bueno, yo te puedo enseñar, mira, tengo aquí, no sé si moverlo, tengo aquí en el ordenador, en la pantalla, dos muestras, ¿no? A ver si, ujú, voy a hacer la prueba, ¿eh? venga. A ver si lo veis. ¿Veis algo? ¿Lo veis bien? ¿No lo veis Sí, bien? vale, a la derecha es un papel en amarillo, Hmm. Aquí ¿vale? Ponlo tenéis, más a... esto ah, es como una poesía, es decir, los márgenes totales y no sí. diferencia, no separa palabras. O sea, Mm, no hay espacio entre palabras. Y en cambio aquí utiliza los márgenes para escribir, sobreescribir. Aquí hay dos qué maneras fuerte. en la misma persona de ocupar el espacio, pues de una manera muy distinta. No sé si se ve bien, Chantal. Sí, se ve un cacho a la izquierda, se ven las letras en mayúscula, un trocito, y ahora sí, ahora se ve mejor, más centrado, ahora un poquito más centrado en las mayúsculas estamos viendo ahora. Sí. Bueno, esto es un Sí. poema que él escribe y utiliza el espacio a su libre albedrío, es decir, los cuatro márgenes los encuadra como protegiéndose, como Ujú, aislándose del exterior y después sí, la distancia entre palabras la omite, como que busca relacionarse únicamente con su círculo más íntimo. Utiliza la mayúscula, que es la letra en la que la persona muestra su mejor versión sí. y bueno, es un poema que le escribe a Sabartés. Mm, Eh, esta es una, en cambio esta es otra. sí, sí, se ve, baja más para... Es la misma persona, ¿eh? Bueno, como escribe por los márgenes, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Cómo utiliza el espacio de forma muy diferente. Mm,
Qué curioso, sí, sí, sí. Y además él hace la letra, Pablo Picasso hace la letra ligada o más bien agrupada, o sea, semiligada, Vuelvo, mix. ¿eh? Sí. Súper ligada, muy ligada. Es una persona... Dice, esto no es dislexia. No, no es dislexia súper tocadas. Al haber analizado tantos textos de la misma persona, te puedo decir que en este caso no lo es, ¿no? Son recursos de una persona que tiene una mente en ebullición constante, que experimenta con todo. Este hombre experimentaba con todo, con los escritos también, Qué ¿vale? bueno. Entonces, Como arte, tío. como artista experimentaba con todo, sí. Mira, aquí nos comenta Marga Catalán, dice, ¿en qué me puede ayudar a mí como persona la grafología o practicarla? ¿Qué se te ocurre que podríamos... A ver, a mí de la grafología lo primero que te da es En su, una en su crecimiento visión. personal, dice Cruz. Sí, la grafología lo primero que te da es un autoconocimiento. Es decir, tú si te pones en la imagen de un iceberg, puedes tener conciencia de lo que hay en la parte de arriba visible y la grafología te puede dar la visión de lo que hay debajo del iceberg, que es la parte más inconsciente. En mi caso fue así, o sea, en mi caso, yo cuando empecé a estudiar grafología empecé jovencita bueno, con unos pocos menos años de lo joven que soy ahora y claro, Sí. y me dio autoconocimiento del concepto que yo tenía de mí misma, me amplió matices, ¿no? A partir de aquí puedes profundizar, entonces te ayuda a conocerte a ti misma o mismo, a comprender a los demás, te ayuda a ver que hay diferentes tipos de personas, muchos tipos de personas que nos escribimos de manera muy diferente y que nos comportamos de manera muy diferente. A nivel profesional te puede ayudar a conocer a los demás, pues si eres comercial y tienes la letra de la persona, te puede ayudar a cómo enfocar a esa persona y cómo tratarla, te puede ayudar, bueno, pues de muchas formas, pero sobre todo a nivel personal te puede ayudar a conocerte mejor a ti y a los que te rodean. ¿Tú dirías algo más como grafóloga? A mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, una de las cosas que me fijo ahora al saber, claro, al conocer un poquito la grafología, me hace mucha gracia cuando, sabes que, o sea, ya hemos dicho que las líneas cuando son ascendentes, pues eres una persona como más positiva, más optimista, y cuando son descendentes, pues eres más pesimista, ¿no? Como más decaída, pero entonces, como nosotras cada día podemos cambiar también de estado de ánimo, cada momento, Mm, ¿no? La escritura a mí me sirve, por ejemplo, como chivato de cómo me siento realmente, que a lo mejor no me he dado cuenta. Por ejemplo, a mm, veces estoy como escribiendo y me veo las líneas yo siempre las hago normalmente hacia arriba, pero a veces las mm, veo que se me caen y digo, uy, entonces me paro, tengo unos minutos, me sirve para unos minutos de reflexión y poder decir, a ver, Chantal, si tus líneas están decayendo, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Entonces, mm, hago un trabajo de introspección y de mm. reconocimiento de cómo me siento, ¿no? Para poder también salir de ahí, ¿no? Y entonces es Claro, fantástico porque es como es para conocer tu estado actual, ¿no? Para conocerte en cada momento, ¿no? Entonces a mm. mí sí me ayuda mucho, es terapéutico, ¿eh? O sea, la Sí, grafología. claro. Hombre, hay que animar muchísimo a la gente a que escriba. Cada vez se está abandonando Sí. más la escritura manuscrita y hay que animar a que la gente escriba porque es uno de los actos más completos que hay. Es decir, a nivel neuromotriz, que has traído a neuropsicólogos o sea, ellos han hablado de que las áreas cerebrales que se conectan trabajando la escritura manuscrita no se trabajan con ninguna otra actividad que realicemos. Entonces es súper importante no dejar de escribir y no dejar de escribir y seguir trabajando la escritura. Y bueno, yo esperamos, Marga, que te hayamos contestado un poco. Si necesitas alguna aclaración más, no te preocupes, estamos súper dispuestas a hacerlo, ¿eh? Ahora estaba mirando otra vez, estaba recordando que tú en el 2018, que tengo aquí mi chivato, dices 2018 el sur de Picasso, análisis de 18 cartas para documentar Ah, la sí. exposición. ¿Esto es lo que nos Esta, comentabas antes, que nos lo han enseñado o Eso no? era el de Sabartés, no. Esto fue para el Museo Picasso de Málaga, que hicieron una exposición eh, de Picasso y la relación con Andalucía, porque él es un pintor malagueño Ujú. y, y bueno, pues querían reencontrar las raíces. Entonces, esto fue súper interesante. La conclusión a la que llegué viendo las 18 cartas que era
Picasso se fue de Andalucía muy joven y es un hombre pues que, bueno, abandonó Cataluña con 20 años y se afincó en París. Él estaba ya, bueno, con la situación política en España, pues él estaba muy bien en París, pero siempre tenía, bueno, nostalgia por volver. Bueno, pues en su obra siempre ha habido pinturas de toros y lo que, a la conclusión a la que llegué y que salía en la mayoría de los escritos es que tenía un margen cóncavo en casi todas las cartas. El margen, os explicaré un poco por encima lo que es el simbolismo del espacio, ¿no? El simbolismo del espacio tenemos que, situado en la izquierda, está el pasado, los orígenes, ¿no? El lugar de donde venimos. El margen, nosotros escribimos de izquierda a derecha, entonces en el margen partimos del lugar donde venimos hacia donde vamos. A la derecha está el futuro. Entonces los márgenes de Picasso hacían como una huida psicológica de los orígenes, pero después volvían. O sea, tenían en muchas cartas, de las 18, 16 de ellas tenían esta concavidad, ¿no? Lo que nos llevaba a la conclusión de que había como una huida de los orígenes, de las raíces de la familia, pero después siempre intentan volver de manera inconsciente. Qué interesante, o sea, claro, como una... me gusta esto que acabas no, no lo había planteado así, ¿no? Pero es verdad, esta huida como huyes del pasado, pero en el fondo quieres regresar, que yo creo que es un poco también... es lo que dan los márgenes con esta forma. Sí, sí, sí. Es que es curiosísimo porque en casi todas las cartas, o sea, ya te digo que de las 18 analizadas, 16 tenían esta forma así. Algunas más sutiles, algunas más explícito, pero sí, sí. Claro, yo estaba pensando, en el fondo, muchas de las personas, la mayoría, yo creo que somos un poco así, ¿no? Es como rechazar de alguna forma de dónde vengo, pero amar o querer volver a donde vengo, ¿no? Es como un poco contradictorio. Esto lo he visto en muchas personas, en muchas escrituras, ¿no? Bueno, a ver, yo en los márgenes aquí se ve mucho. El margen izquierdo, que es lo que te conecta con tu origen o con tu familia, yo he visto de todos los tipos. He visto márgenes pequeños y pegaditos que casi no dejan espacio, que es, bueno, pues mucho vínculo con la familia de origen, pero también los he visto súper grandes, ¿no? Que es como, bueno, aquí esto me ha estado bien ya, pero yo necesito tomar mi camino. Cóncavos, convexos, yo los he visto de muchas maneras, la verdad, porque claro, la relación con nuestros vínculos es muy diferente, cómo lo integramos cada uno de nosotros. A mí me llama la atención. Y luego, entonces, ya tenemos que nos has compartido, que es muy interesante, bueno, lo de la coautora del catálogo de la exposición Abecedario. ¿Esto nos has esto comentado? Es muy chulo. Esto es una suertaza, pero una suerte, porque mira, es este libro tan bonito que tengo aquí. Tenemos aquí en Tutti Colori, que a mí me gusta mucho, 3 colores, 3 ediciones. No, es el catálogo de la exposición Picasso Poeta. Picasso en una época de su vida dejó de pintar, estaba como vacío y empezó a escribir de manera pues automática, compulsiva, entre 1935, 36, 37, que coincidió con la Guerra Civil, empezó a escribir y a escribir, escribía poesía, escribía, bueno, mucho. Entonces se hizo una exposición de Picasso Poeta, hicieron un catálogo precioso, o sea, lleno de muestras manuscritas de él. Mirad qué maravilla. O sea, ¿esos son tachones y cargas de tinta? Cargas de tinta, tachones, correcciones, dibujos. El Tipex no lo usaba, ¿no? No, Tipex no debía de existir. Entonces, es precioso porque hay diferentes entradas, es como un abecedario. Entonces, pues, de la A está Alas, Alberti, todo relacionado con la vida de Picasso, ¿vale? Pues Alberti, la A, entradas pues corrida, por las corridas de toros, cosas, de todo, ¿no? Entonces llegamos a la G y ¿qué tenemos en la entrada de la G? Grafología, porque bueno, les pareció interesante que dentro de todo lo que es la vida, el mundo interior de Picasso, la escritura, era algo muy importante. Entonces tenemos una entrada de grafología, que es la que hice yo, explicando un poco todo el análisis grafológico general de él, ¿no? Entonces, ahora no sé por qué, ahora se me ha ido. Bueno, es igual, ya me estaba comentando lo del Picasso Poeta, que esta participación que tú has hecho, que es un catálogo muy bonito y una exposición de distintos colores, la tapa, y era un poquito, nos estabas contando
cómo, bueno, de qué trataba la parte que tú hiciste, ¿no? ¿Qué es lo que descubriste o qué Sí, más te eso llamó la es. atención? Eso es. Bueno, eso es un honor que la grafología dentro del imaginario del mundo, tenga una entrada, ¿no? Porque, bueno, le está dando un lugar. A veces a los grafólogos nos cuesta darle un lugar, por lo menos aquí en España, que se piensan que somos como pitonisos, adivinadores y demás. Entonces, ¿a que sí? Sí, sí. Una Quiero replicar. entidad seria como el Museo Picasso, una edición como que te la edita el Museo Picasso, el Ayuntamiento de Barcelona, que tenga una entrada de grafología, pues la verdad es que es algo muy positivo. Pero ¿y cómo han enfocado ese capítulo de grafología? ¿Cómo empieza, Bueno, por lo que ejemplo? es una entradita muy pequeña, es una entrada en la que lo que hago es un análisis grafológico de Picasso en sus tres aspectos, el accional, el emocional y el instintivo. Esto es lo que iba a decir. Él era una persona que la escritura la practicaba de manera pues compulsiva, o sea, pintaba y escribía lo que pintaba. Ujú, Aquí, por ujú. un ejemplo de un cuadro y escribía, ¿no?, lo que pintaba en, en uno de sus cuadernos. En la tapa de sus cuadernos pone yo soy el cuaderno, o sea, llevando al extremo esta identificación de él mismo con su grafismo. Qué interesante está. Yo soy un cuaderno, me gusta. Es como, claro, yo soy escritura, yo soy, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Aquí comenta el compañero o compañera, todavía estoy por investigarlo, dice, además de ser invasivo, se refiere a Pablo Picasso, se habla de su falta de empatía. ¿Se refleja en sus escritos? Pregunta. Sí, sí. Sí, sí, ¿Mm? sí. Picasso era una persona que tiene una fuerza arrolladora, o sea, tiene una presión súper fuerte, una energía vital, tiene una capacidad de captar a los demás, tiene unos grandes acerados. Acerado es cuando disminuye el trazo, al final del trazo disminuye y es como una aguja, ¿no? Un alfiler. Tiene unos acerados súper proyectados, eso es capacidad para captar al otro, pero también para entrar y atacarlo. Entonces, es una persona con un gran temperamento, es muy arrollador. También encontramos mazas en su escritura, que es el efecto contrario, es decir, el trazo final, en vez de afinarse, se engrandece. Hay una explosión de tinta al final del trazo, entonces, pues sí, realmente era un genio, era una persona súper creativa, era una persona que había roto con todos los esquemas, pero en el trato personal era muy duro y tenía falta de empatía. Investigando un poco en su biografía, las mujeres pues las trataba bastante mal, la verdad. Sí. Esto había oído yo, o sea que esto se debe ver Sí, en la escritura, claro, es sí, latente. Qué sí, 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 contradicción, también se ¿no? ve. Porque, como dices, a ver, si es el museo de la, ay, el museo, si es el pintor de la paz, ¿no? Que dibujó el Guernica y todo eso, ¿cómo una, ¿no? ¿Cómo puedes tratar mal a los, o sea, tratar bien a los de fuera o tener empatía por los de fuera, pintando el Guernica por la injusticia, pero luego los de dentro, a tus cercanos, ¿no? Es como esa falta de empatía, ¿no? Es algo como que me produce como... En la escritura más o menos estos polos opuestos, ¿tú cómo dirías que Sí, se presentan? En los márgenes, no sé, en todo este simbolismo del espacio o en más bien en gestotipos que digas, uy, esto. no, a ver, sobre todo en los gestos tipo que te he comentado, ¿no? El acerado, la maza, las invasiones son, sobre todo estas invasiones, estas mazas, son rasgos de deshonestidad y de falta de respeto hacia el otro. Sobre todo bajaba mucho en las jambas, pero sí que se ve pues una creatividad pues en las uniones de palabras. Tenía una escritura ligada, súper rápida, simplificada, evolucionada, porque se observa también cómo él, de la caligrafía que hacía súper bien hecha cuando era pequeño, va trascendiendo el modelo caligráfico, lo evoluciona y lo lleva a una escritura súper personalizada que la puede hacer de diferentes maneras. O sea, si un día estaba como que se creía el rey del mundo, de un tamaño grande, súper grande, y si estaba más deprimido, pues se queda súper chiquitito, súper chiquitito. Aquí comenta la compañera que es interesante poder conocer a los genios que ya no están. Me encanta Hmm. esta cuestión. Esto lo comenta Muchas Pilar. gracias, Pilar. Muchas Es gracias, fantástico. Pili. Un saludo. Vale, y me gustaría saber también cuáles han sido en tu desarrollo profesional, que aquí estoy viendo, hablas también de, en la actualidad, bueno, en todas las colaboraciones que has podido hacer con el Instituto Europeo de Diseño, en el máster de diseño gráfico,
o Mm. en la Escuela Bau, o en la Escuela d'Art de Sant Cugat, o en la Escuela d'Art d'Olot, ¿no? Un poquito aquí, bueno, ¿qué trabajos o qué investigaciones o qué propuestas o qué pudiste, bueno, qué pudiste hacer para compartir? Bueno, aquí el enfoque es el siguiente. Aquí trabajo con estudiantes de arte, entonces también el enfoque es el mismo, ¿no? Son personas que tienen que materializar su creatividad y lo que Ujú. hacemos en las clases es darles las pautas de lo que inconscientemente transmiten las formas de las letras y de las formas en general, para que ellos a la hora de conceptualizar un logotipo, crear una campaña, elegir una tipografía, sepan lo que el inconsciente capta de lo que ellos van a vender, porque que puedes querer vender, es lo que tú me decías antes de la lencería, con una tipografía de bar musical, o esta de la Sí. obra de la Caixa que os he enseñado, que quieren decir que qué buenos somos y hay una tipografía que te está diciendo que vamos a muerte para conseguir nuestros objetivos materiales. Ujú. Entonces, lo que nosotros trabajamos en esas clases, que pueden ser de diferente, pero trabajamos eso, o sea, enseñarles la psicología de las formas para que ellos puedan comprender lo que hay detrás de las formas, no solo que por estética las elijan, sino que esta psicología la apliquen al alma de las formas. Sí, sería eso, ¿no? Neuromarketing es una manera de trabajar con eso, con el alma. O sea, yo en mi página web trabajamos con el alma de las marcas. Tienes que saber qué hay detrás de una marca para luego crear Ujú. su alma. Así trabajamos nosotros también. O sea, ahora sobre todo, nosotros también colaboramos con diseñadores y Ujú. hacemos eso, ¿no? Decir al cliente qué quiere transmitir, cuál es la misión, la visión de la empresa o del proyecto, y con eso elegimos las formas, los colores con los que ellos se sientan identificados trabajando la psicología. Y a los alumnos de los cursos es lo que hacemos. Tiene súper buena aceptación, porque trabajamos pues desde las tipografías de palo seco de toda la vida, las que son para trabajar con mensajes objetivos, como las que son pues más, o sea, hay que tener cuidado. Mira, un ejemplo que te tengo aquí preparado. Sí, por fin. La Futura Me es una encanta. tipografía de palo seco. Es una tipografía que se utiliza para dar información objetiva, es decir, no tiene ningún adorno. Modulación Ujú. única, las tres, bastante zona media, porque cuando tienen zona media o caja central, que la llaman ellos, eh, son legibles en ordenador, y entonces un ejercicio que yo les hice hacer, que les hago hacer, es esta Futura, ponerla en 4 situaciones. Ponerla amable, con los aspectos de grafología que han aprendido en las clases. Ponerla amable, prepararla para la guerra, dotarla de fantasía y dotarla de seducción. Y A aquí ver, a ver. tenemos pues un ejemplo, ¿no? La Futura amable, redondean las formas, ¿lo veis bien? Sí. La Futura amable, ¿qué hacen? Redondean las formas, porque la forma curva es amabilidad, afabilidad, sensualidad. La guerrera, ¿qué pasa? Pues que le ponen ángulo, es decir, Ujú. lucha, guerra, combate. Esta es la fantasía que utilizan enlaces en la zona alta. ¿Por qué? Pues porque eso Ujú. indica creatividad, fantasía, utiliza la imaginación. Y luego la seductora, en este caso, infla la zona baja con inflados, seducción, imaginación divagante y curvas. Claro, para llegar a una misma conclusión se pueden utilizar diferentes formas, que pueden ser estas o pueden ser otras, pero bueno, en este, por ejemplo, en este ejemplo tenemos una coherencia en el trabajo, Mm. ¿no? Qué bueno esto, no lo había pensado así. Aquí comenta Sí. el compañero o compañera, todavía estoy intentando descubrir, ¿recibimos de forma inconsciente la influencia de estas letras, mensajes subliminales? O dice otro compañero. Sí, claro, o sea, de manera inconsciente. La grafología, a mí me encanta, hay muchas escuelas que para mí todas son válidas, o sea, todas te aportan algo y todas trabajan sobre los mismos cimientos, que cada una desarrolla un método. Entonces, a mí la escuela simbólica, la suiza, me encanta para trabajar esto, porque trabaja el Mm. simbolismo del espacio y la psicología del espacio. Eh, Hay un lugar en el que todos de forma inconsciente situamos las cosas, ¿no? El inconsciente colectivo. La parte alta tenemos a la ilusión, Dios, la imaginación, las ideas. En la parte baja tenemos el instinto, lo material. Entonces,
de manera inconsciente, cuando nosotros vemos algo, esto se nos activa. Si te está diciendo esta, que esa, o sea, tú imagínate que yo te digo, ¿te parece amable esta? No, Seguramente que el 99% de las personas me dirán que no les parece amable. O sea, claro. por ejemplo, el logotipo de Metallica, que es Sí. súper, tenemos todo en la cabeza. No tienen una curva porque es duro, es rock Es, duro. es verdad. Entonces es... Es verdad. O AC/DC. Sí, Pero mira, Guns N' Roses no es un poquito más, como hombre, más, un poquito más baladeros, más seductores. sí, sí, sí. O AC/DC, ¿no? Que es como AC/DC, como con el rayo, así como, es verdad, es totalmente en ángulo, ¿no? O la misma Claro, Coca-Cola, que lo hablaba también con una otra compañera, ¿no? Que hablábamos de sí, la marca de la Coca-Cola, ¿no? Que es como, sí, ha triunfado, para mí son los que lo han hecho mejor, ¿no? claro, En que quieren conseguir, ¿no? Esta familiaridad, ¿no? Esta unión, ¿no? Estaba pensando así claro. como marcas, yo que sé, el Colacao. Colacao, que también utiliza las curvas, utilizan enlaces así que te captan. Claro, si es coherente lo que tú vendes con tus formas, al final es un producto de éxito. Ahora, la incoherencia a veces puede funcionar. Por ejemplo, si queréis pasaros, ahora voy a hacer espacio publicitario por mi web, grafoproject.com. Tenéis muchas entradas de logotipos, por ejemplo, la campaña de Estrella Damm, Sí. que mediterráneamente, la evolución que ha sufrido la campaña, que ha experimentado la campaña desde que empezaron con el mediterráneamente, que utilizaban el lettering, que es estas escrituras como gestuales con cambios de dimensión, que transmiten emotividad y vendían fiesta mediterránea, de emoción, de fiesta, de idea, de ligoteo, hasta la última, la anterior de este año, que era mediterráneamente, el océano nos pide socorro, cambia totalmente. O sea, ya no utilizan el lettering de esas letras que cambian de tamaño, sino que han elegido unas mayúsculas lisas, sin ningún tipo de cambio de tamaño, porque lo que buscan es seriedad, llamar la atención. Entonces es muy interesante y esta campaña bueno, pues es súper buena campaña, vamos. Bien lo que dice el compañero o compañera. ¿Puedes repetir dónde ver lo de los logotipos? Quiero cambiar el mío. Pues mira, seguro que Cruz te puede ayudar muchísimo. Sí, hombre, a Supertocadas, además yo conozco a Supertocadas, sabe que yo te puedo ayudar muchísimo y sí, claro. En mi página web, en el blog, tenéis, bueno, he hecho varias entradas de la evolución de los logotipos. Las de Estrella Damm, el de Zara, que hubo un rediseño también que estuvo muy comentado. También tengo, bueno, varios. Si queréis entrar, os pasáis por allí y los que Pero no, en pues el de Zara, por ejemplo, el de Zara estoy pensando que es una letra en mayúscula, desligada, ¿no? Y que tengo en la cabeza. es que hizo un rediseño muy polémico, o sea, yo como me muevo con estudiantes de diseño, el de Sí. Zara era unas mayúsculas que se llama se llama egipcia, que es una modulación que tiene como una serifa, baja, ahora, y era con una distancia entre palabras. Entonces, de repente, cambia. ¿Y qué hacen? Utilizan muchísimo las mayúsculas, es decir, la letra cuando se estiliza es orgullo, es decir, la letra sobrealzada es yo no me pongo a nivel de los demás, subo y es orgullo y después lo que hacen es invasiones entre letras que impide, por un lado, la legibilidad y, bueno, es una ocupación del espacio del otro también. Ah, o sea, es el logo actual de Zara, dices, o el de antes, porque el que Para yo veo el en las rediseño, o tiendas. sea, el rediseño fue para mí un error y desde diferentes puntos de vista. Lo que Vale. pasa es que causó tanta, tanta polvareda en las redes sociales bueno, al final se hablaba muchísimo. Que a veces, ahora, sí, el de Zara dice Super Tocadas, invade. Si te fijas, hay una letra que se sobrepone a la otra. Entonces eso es, bueno, confusión de ideas, invasión del espacio del otro y no gusta. Pero se habla mucho de él, por ejemplo. Y luego estaba pensando, ¿sabes? Que en el logo del McDonald's, que es Sí, la M, además la M que parece una N, ¿no? O sea, no sí, es una N de tres montañas, sino de dos, mm, ¿no? Y sí, luego también es redondita, ¿no? Es como, bueno, como muy infantil quizá, como muy claro, ahí se sí. acerca a los niños, no puede ser, pero la M que tenga solo
Montañas también me llamó la atención. Sí, 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 sí. ¿Qué podríamos ver aquí? Porque normalmente la montaña de la primera M hablaban del yo, la de la segunda hablaban de la familia y la tercera de los demás, ¿no? Entonces yo a veces siempre veo esto que es... Pero claro, al ser mayúscula, claro, la mayúscula tipográficamente tiene Claro, dos. verdad, claro. Claro, es verdad. Claro que es una mayúscula, ahora lo estaba pensando, sí, sí. ¿Y qué más Sí. firmas hay así? Es que hay cosas así como estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, la firma de Picasso, que Ajá. es, él las separa todas las letras. Curioso porque No, su... no No, las no... separa. Mira, aquí tengo esta que... Mira, este es el catálogo de la exposición, no la Ah, separa. Mírala. Esta es una evolución, ¿eh? Hace la P, la A y después la S. Bueno, es una firma simplificada, es una firma que combina, esta es más angulosa, pero bueno, combina la curva y el ángulo, ligeramente ascendente, se subraya para, bueno, darse seguridad. La rúbrica es simplificada, como de autoconfianza. Las mayúsculas en Picasso son bastante desproporcionadas, aunque aquí no lo sean. Es una persona que necesitaba mucho captar la atención de los demás. Es decir, las de Picasso son muy grandes, entonces él buscaba eso, ¿no? Es un poco divo, el ego pues un poco desatado. Es una firma artística, en este caso, la de él. pero, pero es curioso que la firma, ¿no? Que la escritura sea toda ligada y que la firma sea semiligada, que no la haya hecho ligada, por ejemplo, ¿no? Es como, si tú decías Bueno, como para mí, todo muy sí. ligado. Hombre, para mí tiene dos aspectos. Pues tenemos la P, la I y el punto de la I que ya le hace hacer una pausa y después la A la liga y la S, pues bueno, por estética. Sí, es curioso, es curioso. ¿Verdad? Es como, ¿te acuerdas que hacíamos esa comparación del texto con la firma, Sí, ¿no? diferencia El entre texto texto y firma, claro. La firma representa el yo ideal, el yo desiderativo, lo que tú aspiras, y el texto es el yo social, lo que tú pones de manifiesto en tu día a día. Entonces, la coherencia entre ambos espacios pone de manifiesto que la persona está alineada con lo que hace, con lo que ansía hacer. Cuando hay incoherencia entre ambos puntos, pues no, es que se nos acaba. Instagram se acaba